Hoy puede ser que todo empiece a cambiar. Noche, nuevamente en Atreverse. La gente nos va mandando constantemente, qué bueno que estuvo, qué bien que habló la licenciada, qué bien que habló el licenciado, qué bueno que estuvo la counselor, qué bueno la doctora. Es que siempre nos van mandando esos mensajitos que nos hacen muy bien, como quien dice, nos dan calor al alma, ¿no? Atreverse nos da en una burbuja y habla un poquitito, mínimamente, unos 5 minutitos sobre la actualidad. Y la actualidad, bueno, lo que está pasando mundialmente, ¿no? La invasión de Rusia a Ucrania. Nosotros pensamos que en el siglo XXI ya las guerras no iba a haber más, que había entendimiento, que había diálogo, que la gente hablaba, pero parece que no. Parece que no, y estas cosas hay que repudiarlas. ¿Por qué repudiarlas? Porque es como que el león grandote se quiere comer al gato chiquito o al ratoncito, ¿no? Digamos. Y no importa, aunque fueran 2 ratoncitos, ya no tiene por qué existir el no diálogo. Tiene que existir precisamente el habla, que es lo que los humanos tenemos. Los humanos supuestamente tenemos varias cosas superiores a los animales: la conciencia, el espíritu, el alma y el poder hablar. Entonces, si podemos hablar y podemos dialogar, de acá, de mi parte, va el repudio total a lo que Rusia está haciendo en Ucrania. Hace muchísimos años, cuando yo era chica y teníamos tele blanco y negro, veía la guerra de Vietnam y mi papá decía, ves, pero ahí no van a tirar porque ahí hay una ambulancia, ves, ahí está la Cruz Roja, ves, ahí... y bueno, esas cosas yo las creía porque era chica, ¿no? Entonces decía, ah, claro, no se puede, no pueden tirarse objetivos que no sean militares. Acá observar tirar bombas en edificios, tirar bombas en jardín de infantes, tirar bombas en muchos lugares donde no son objetivos militares. Así que bueno, esperemos que en una semana más, cuando volvamos, podamos decir que esto se calmó, que esto se apaciguó. Y ahora, para salir rápido del tema, Luke, comentame, ¿por dónde nos puede ver la gente? Así es, bueno, te cuento, Patri, les cuento a los que se van sumando. Pueden seguir este programa y todos los de Atreverse porque quedan ahí colgaditos en cualquiera de las plataformas de Playback, en YouTube, en Face. Se descargan la aplicación que la encuentran gratuitamente para Android como Playback o en playback.com.ar, y después también en cualquiera de las redes, ya saben, nos encuentran como Playback, ¿eh? Nos encuentran como Playback. Playback está en todos lados. Exactamente. En todos lados está Playback. Bueno, antes que nada, vamos a hablar de un tema. Hoy tenemos un invitado especial que ya es amigo de la casa. Es ya verdad. No podemos decir invitado. Es verdad. Si Ya decimos invitado, hasta queda mal, ¿no? Claro. Como cuando uno invita a la gente, uno va, busca la comida, abre las cosas de la heladera, ¿no? Pero él ya es el invitado que pasa y puede abrir la heladera solo, no hay problema, ¿no? Claro, ¿Cierto, Luke? Él claro. ya no tiene que pedir permiso. Bueno, antes de comenzar, vamos a pasar un video, antes de presentar al licenciado, vamos a pasar un video que va a inaugurar el tema y después lo presentamos. ¿Qué te parece?
Bueno, ahora que vieron el videíto, van a saber de qué vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de neurociencias. Y ahí va la primera pregunta para el licenciado Villegas, al que tenemos el honor de presentar. ¿Qué decimos? ¿Neurociencia o neurociencias? Sí, ciencias o neurociencias. Es una conjunción de varias disciplinas que se ocupan de estudiar la estructura, las funciones, las bases moleculares, las patologías del sistema nervioso. En realidad es neurociencia o neurociencias. De las dos maneras está muy bien. ¿Por qué? Porque abarca neurociencias, abarca distintas disciplinas, por ejemplo, la psiquiatría, la neurología, la filosofía, la lingüística, la neurobiología, la psicología, la psicobiología, la matemática, la física, la química. Entonces, en todo eso, por eso se dice que es neurociencias. Y constituye la base biológica de nuestra conducta. Vos me decís Sí. que hay muchas neurociencias. Yo puedo hablar desde la matemática, desde la filosofía, y estoy hablando a través de la neurociencia. Exacto. Todas forman parte de lo que llamamos neurociencias. Nos ayuda todo lo que vos dijiste, desde las emociones, y las emociones lo que nos provoca en la parte fisiológica, ¿no? O sea que está todo encadenado. Las emociones que nos vienen a provocar sensaciones, porque son respuestas a esos estímulos que tenemos, tanto de afuera como de adentro, por eso también está involucrada la memoria. Exacto. La memoria también tiene que ver mucho con lo emotivo. ¿Qué es lo que uno recuerda más? Y uno recuerda más algo que le causó emoción. De pronto me acuerdo cuando era chico que fuimos a tal día y la pasamos lindo. O recordamos algún hecho feo, ¿no? Algo que nos causó una emoción que no nos gustó tanto, entonces también lo recordamos. Pero las cosas de todos los días, ¿te acordás el nombre de tu señorita que ibas al 4º grado? Y capaz que no, porque no te causó ninguna emoción esa maestra. No te hizo ni bien ni mal. Y decís, no, la verdad no sé. Pero sí me acuerdo de esa que me ponía mala nota y me acuerdo de esa que era buena conmigo, que era suave, que era generosa. Yo me acuerdo de las dos, por ejemplo, ¿ves? La buena y la ¿Vos te mala. acordás de las dos? ¿De las Sí. malas y de las buenas? Claro, de las dos, de todo. ¿Viste? Y te acordás de todo, ¿no? Te acordás de esos detalles de, claro, ¿viste? Esta es así, o me contestó tal cosa, o me dijo tal otra. Nuestro cerebro vive reaccionando a todo y la verdad que hace precisamente como vos decís, que el sistema nervioso esté ya sea alerta, con cuidado, ¿no? Que esté preparado para todo. ¿Cómo es un ejemplo de neurociencias? Dame un ejemplo de cómo usamos la neurociencia. Por ejemplo, un ejemplo sería estar enamorado y estar desamorado. ¿Qué nos genera el amor? ¿Qué nos genera el desamor? ¿No? ¿Qué sensaciones nos genera estar enamorado? ¿Qué sensaciones quizás de vacío, de desprendimiento, de desapego nos genera un desamor? Pero todo eso en nuestro cerebro tienen distintas partes de nuestro sistema nervioso actúan. Por un lado, la función, es decir, que la emoción. Pero por otro lado, la estructura. ¿Qué parte de nuestra estructura cerebral es la que está actuando en ese caso ante esa emoción? ¿Qué pasa con las bases moleculares? Es decir, las hormonas que me genera una cosa o la otra. ¿Qué pasa con los neuroquímicos que van transmitiendo entre neurona y neurona, me van comunicando y van generando algo que yo siento? Y también eso que yo dije entre un amor y un desamor, me depende, si eso se hace algo crónico, me puede crear una patología. Mirá vos. Quiere decir que eso también te puede crear que enamorarse mucho o desenamorarse. Lo que pasa es que enamorarte es algo obviamente agradable. Cuando uno se desamora, generalmente cuando sucede un corte, cuando sucede algo que emocionalmente a uno lo afecta,
le generan distintas, la emoción nos genera distintos efectos patológicos. Nos puede crear una gran tristeza, nos puede crear algo que realmente un vacío, nos puede crear realmente aislarnos y no querer conectarnos con el mundo, no querer saber nada con nadie, rechazo, violencia. El efecto de la emoción, entre paréntesis negativa, porque no hay emoción negativa, sino que en definitiva es lo que nosotros sentimos. Desagradable. Claro, nos puede generar claro. algo, obviamente en un extremo, algo patológico. Esto lo mismo sucede, por ejemplo, en el caso de perder un trabajo. Una persona cuando pierde un trabajo le genera un vacío, le genera un desamparo, le genera funciones en nuestro sistema nervioso que nos lleva a, y a su vez que genera la memoria también, ¿no? De eso, de donde estuvimos y donde no vamos a volver a estar, de los recuerdos. Hay muchas cosas que juegan en ese caso tan extremo, por ejemplo, perder un trabajo o no obtenerlo también, por otro lado. Uno mismo se desilusiona, uno mismo se siente mal. Cuando ves que la gente viene ilusionada, ¿no? Como que va a tener la posibilidad de tener un trabajo y en blanco, que hoy en día es como el tesoro del arca perdida. Entonces es cierto lo que vos decís, empiezan a motivarse un montón de cosas y el hecho de que si nos sentimos mal, nos producen una cantidad de hormonas, unos neurotransmisores. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un cortecito ahora, Luke, con un tema que quiero poner debido a esto que hablamos hoy de la guerra. Vamos a poner el tema de Imagine, ¿no? Con un cover, por supuesto, pero de John Lennon, en donde precisamente habla de eso, ¿no? De un mundo ideal, un mundo de paz, un mundo sin fronteras, sin países, que no creo que nunca vaya a llegar, por eso se llama Imagine, ¿no? Es una imaginación. Y después, te dejo una preguntita. ¿Qué es eso de los neurotransmisores, las hormonas de la felicidad y todo eso que está muy, muy hablado? Y si vas a un gimnasio te dicen, dale, que está la serotonina y todo eso, y vos decís, bien, bien. Ya mismo, a la pregunta que le habíamos hecho al licenciado, antes que se nos termine el programa, porque después tenemos unas preguntitas para contestar por YouTube. Habíamos dicho, Alberto, que eran los famosos neurotransmisores y la serotonina y todo eso. Bueno, los neurotransmisores y además tenía que ver también las hormonas, ¿no? El neurotransmisor es lo que conecta entre distintas neuronas por medio de unos canales y se va transmitiendo de neurona a neurona y van llevando información. Eso a veces puede estar cortado, entonces evidentemente ahí entramos en las patologías. Y después tenemos el tema de las hormonas. Pero la diferencia entre la hormona y el neurotransmisor es que los dos llevan información, la hormona también. Lo que pasa es que en la hormona, la vía de transmisión, es decir, que la ruta que utiliza la hormona es la sangre, mientras que el neurotransmisor utiliza otro espacio, unos canales que directamente es información entre neurona y neurona y es algo mucho más rápido. Es mucho más rápido la transmisión en un neurotransmisor que en una hormona. Claro. Entonces puede ser que si yo me siento bien, las serotoninas, las endorfinas, se propaguen y haga que todo mi cuerpo se sienta mejor, ya sea cuando hago una actividad que me gusta, ya sea una actividad como caminar, correr, que todos los médicos nos recomiendan y no todos hacemos lo que tendríamos que hacer, o de pronto una emoción positiva,
o una emoción donde nos haga sentir bien, y también nos produce ese tipo de Claro, hormonas. a veces eso tiene que ser en su grado justo, ¿no? Porque cuando hay exceso también nos genera un problema. Claro, por poco Eh, o por demasiado exacto, podemos tener exacto, algún tipo de patología diferente. exacto, exacto. Por eso es importante eh, controlar nuestras emociones y saber realmente que si nosotros estamos demasiado, por ejemplo, en el caso de esquizofrenia, tenemos un exceso de dopamina. Estamos muy excitados, la persona esquizofrénica. De pronto está muy excitado, no se puede controlar en sí misma. Y tenemos el caso del Alzheimer, donde de pronto hay una atrofia a nivel de conexiones en las neuronas, en la cual obviamente entra a funcionar la falta de memoria. Entonces, eso realmente puede ir creciendo, pero lo importante de la neurociencia es saber qué zona, qué estructura de nuestro sistema nervioso tiene esa dolencia y a su vez la función, qué es lo que me produce, ¿no? ¿Qué es lo que está produciendo? Para lo cual vamos a buscar en la base molecular qué es lo que puede estar afectando, qué conexión entre neuronas está cortada, qué hormona me puede faltar, qué hormona puede estar en exceso. Y ahí es donde podés saber qué tipo de patología, y por supuesto un médico, ya sea psiquiatra o neurólogo, va a saber qué tipo de medicación hay. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Porque estábamos hablando en el corte eso, ¿no? Que cada profesión debe tener su lugar. Los consultores psicológicos, los coaches, los psicólogos, no podemos trabajar cosas que trabajan los médicos, ya sea la rama de la psiquiatría o la otra disciplina que sería la neurología. Ellos son los únicos que pueden medicar, los médicos. Entonces, nunca tomar medicación porque una amiga le hizo bien, porque yo no tengo el cerebro de mi amiga, ni siquiera la columna de mi amiga, y a ella le hizo bien tal o cual cosa, no quiere decir que me haga bien a mí, ni que porque a un profesional le recomendó a fulano o me dice, tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Nosotros también tenemos que tener un poco de conciencia. No solo que si el profesional, claro, viste lo que estábamos hablando antes. Hay ética, que tenemos que tener ética. Luke, vos me dijiste que había unos mensajitos por Google. No, perdón, por YouTube. Sí. Hoy qué día, por YouTube. Así es. Unas preguntas que dicen, ¿qué relación hay entre la salud y las neurociencias? Bueno, un poquito lo respondí recién. En realidad tiene que ver con las patologías, que es una de las partes en las cuales se separa la neurociencia. Y cómo de pronto las estructuras se ven dañadas y las bases moleculares son las que producen que de pronto estén las neuronas por falta de conexión o de pronto un exceso de dopamina, como dije con la esquizofrenia. Es decir que obviamente eso me genera emociones, por eso también en las funciones tenemos la cognitiva, la memoria, la motivación. La memoria, por ejemplo, en el caso del Alzheimer. Entonces, sí hay relación. Obviamente nos sirve la neurociencia para encontrar qué fallas en la parte clínica del sistema nervioso tenemos como para poder avanzar en una cura o de pronto en el caso de poder bajar el grado de esquizofrenia, de Alzheimer, que no vaya avanzando la enfermedad. Entonces, eso nos sirve. Y también nos preguntan si puede estar relacionado el coaching y las neurociencias. Bueno, el coaching está relacionado por el lado de las emociones. De hecho, el coaching estudia las emociones y a su vez también en el caso, por ejemplo, de un líder de una empresa,
cómo puede manejar una memoria que tiene que ver con algo social con respecto a un empleado que utiliza una memoria más científica. Entonces, cómo el líder de esa empresa puede utilizar su capacidad como para liderar a su gente y poder formar mejor equipos de trabajo. Es decir, también lo ayuda a ser líder el coaching. Por supuesto, pero a su vez la neurociencia nos ayuda a encontrar esa falta de motivación, esa emoción que falta o que realmente no es la correcta. O de pronto poder recurrir a esa memoria que necesitamos en el aquí y el ahora. Por ejemplo, hoy que habías dicho, Patri, el tema de la memoria, tenemos una memoria que nos dice que hoy, por ejemplo, hoy es el día miércoles. ¿Cuándo aprendimos que nosotros hoy es miércoles? No sabemos, lo aprendimos. Porque si yo le pregunto a la gente cuándo nosotros aprendimos que hoy es miércoles, nadie lo va a saber, aprendimos. Ahora, existe una memoria que tiene que ver con algo, con un hecho objetivo. Si yo digo que la semana pasada estuve en este programa y fue a las 19:30 y yo participé o no participé, y bueno, voy a tener una memoria episódica, es decir, que voy a recordar el episodio en el cual yo estuve o no estuve. Entonces, tenemos una memoria semántica, que es cuando yo digo, las cosas suceden y no sabemos, porque de pronto esta camisa es naranja, pero porque ¿desde cuándo aprendí que esta camisa es naranja? No sé, porque no sé cuándo aprendí los colores, pero sé que lo aprendí. La gente piensa que la memoria es nada más que, uy, ¿dónde dejé tal cosa? O no, che, tengo ese nombre en la punta de la lengua, ¿no? Y la memoria inclusive, yo que hago estimulación cognitiva, ¿no? Precisamente es eso, ¿no? Está registrada en tantas partes en la cabeza, no está en un solo lugarcito que es como una caja sorpresa, ¿no? Porque yo pienso que a veces hay muchos que piensan, bueno, esa cajita está como agotada o muy llena, que también eso es un tema muy lindo para hablar. Esa cajita está muy agotada y muy llena y no entran más cosas, ¿no? No es así. A través del sueño vamos despejando, vamos limpiando, no nos acordamos de todo. Por eso hablábamos recién, la parte emotiva, cómo nos ayuda a nosotros a retener cosas, ya sea por lo bueno o por lo malo, ¿no? La maestra mala de Luke que lo ponía al lado del pizarrón, o la maestra buena que le decía, niño, gracias que me trajo la manzana, le agradezco, ¿no, Luke? Claro. Decime, Luke, la otra pregunta. Bueno, esas eran las últimas preguntas y tenemos un saludo de esta misma persona, Rosa Colin, que desde México disfrutó el programa y enviaba las preguntas. Y se nos pasó el programa, Patri. Se nos pasó volando. Le agradezco a todos los que a veces mandan mensajitos de distintos lugares. Ya les digo, a veces termina el programa y nos mandan mensajitos a las 2-3 horas o al otro día. Vi el programa y yo tengo que pensar, ¿el programa de quién habrá visto? ¿No? Porque te ven programas como atrasados y agradezco mucho los mensajitos, siempre son lindos y siempre son como un abrazo para el alma. Pero te agradezco especialmente a vos, Alberto. Que solamente les dejo una frase de final que me pareció como para cerrar un poquito todo esto, es que la vida no es lo que vivimos, sino lo que recordamos para contarlo. Si la historia la escriben los que ganan, quieren decir que entonces hay otra historia. Quien quiera oír que oiga, se llama el tema de Garré, de Silvina Garré. Les digo a todos muchísimas gracias por estar y los vemos el próximo miércoles en Atreverse a las 19:30.